Y bueno, vamos ahora sí al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Bueno, vamos a leer desde el 1. Dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos. Ay, no es entonces, es primera, perdón, estoy en segunda, es al revés. Vamos al primer libro de Samuel, le decimos primera, porque es más fácil decir primera, pero si queremos ser muy estrictos y correctos, se dice el primer libro. Primera es cuando es una carta y esto no es una carta. Y dice primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1, después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Cuando Israel venía en el desierto, no sé si recuerdan ustedes, no tiene que ver con el tema, pero es un poco para poner esto en contexto. Ellos atacan por atrás al pueblo de Israel y los más débiles, los que iban en la retaguardia, pues les causaron a ellos un gran daño. Es una enseñanza bien interesante, ¿no? Porque podemos de aquí aplicarlo a nuestra vida de forma práctica. ¿En qué? En que el enemigo nos va a atacar a todos, o sea, él no va a quedarse con los brazos cruzados ni tener misericordia de nadie. A veces las personas creen que uno por ser pastor no recibe ataques, no es tentado, no lucha con sus emociones, no, a todos nos va a atacar, pero ¿a quién va a desbaratar? A los que van atrás, a los débiles, a los desanimados, al cristiano tibio, apático, débil, que no está lleno de la palabra, que va ahí pues casi pasando al cielo de panzazo. A esos son a los que va a hacer pedazos. El cristiano que va adelante con la armadura puesta, con la espada del Espíritu, con el escudo de la fe, lo va a atacar, pero no le va a hacer daño. Esto fue lo que hizo Amalec, pero esto no es lo que hoy queremos estudiar. Hoy vamos a ver todo esto desde un punto de vista apologético, continuando con nuestra serie, los problemas morales del Antiguo Testamento. Y vamos a ver este problema, aparente problema. Dice: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Solamente falta que diga aquí, atentamente, Jehová el misericordioso. Este pasaje no podemos negar que es muy polémico y que aunque nosotros creamos en Dios, no deja de sacudirnos y de hacernos preguntar cómo el Dios bueno, manso, lento para la ira, grande en misericordia, está ordenando esto a su pueblo. O sea, esto puedes esperarlo en el guión de una película de Rambo o algo por el estilo, en el que acaban con todos, pero no en la palabra de Dios y menos ordenado por el propio Dios. Vuelvo a repetir: destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Solamente faltó, como decimos, el perico nada más. Saúl pues, dice el versículo 4, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, dice 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá, y sigue hablando de cuántos eran, y luego pues de esta pelea contra Amalec. La pregunta aquí que nos llegan a hacer como creyentes y que tenemos que responder, y para eso es este estudio, es ¿cómo podemos explicar que un Dios bueno, misericordioso, bondadoso, lento para la ira, grande en misericordia, da órdenes como estas? Es un ejemplo de muchos, pero cuando leemos el libro de Josué, vemos también Dios ordenando a Josué: acaba con todos y no dejes con vida a nadie. Y en medio de esto los ateos dicen, pues bueno, Dios no existe, porque el Dios del Antiguo Testamento es radicalmente distinto del Dios del Nuevo Testamento, lo cual es evidencia de que no es un Dios vivo y verdadero, sino la concepción que la gente que vivía en ese entonces tenía de Dios. Como antes eran más sanguinarios, esta era su concepción de Dios. Cuando le bajan 2 rayitas a su ira y se vuelven un poco más civilizados, tenemos ahora al Dios misericordioso del Nuevo Testamento. Este fundamento, o esta preposición, desde un punto de vista filosófico, pues es insostenible. ¿Por qué? Porque no es cierto que el ser humano evolucionó. El ser humano se sigue haciendo pedazos en la actualidad. O sea, si así fuera, entonces supuestamente 2000 años después tendríamos que inventar un nuevo Dios mucho más pacífico, porque en teoría sí deberíamos de ser. Volteas a ver al mundo alrededor y somos un mundo más civilizado y pacífico.
No, simplemente es un mundo más cínico, pero somos igual de egoístas que antes, y si no matamos como antes es porque hay consecuencias, pero la gente cuando puede evitarlas, y ejemplo de ello nuestro México lindo y querido, la gente viola, mata, roba, secuestra, hace fraudes, hace guerras, tenemos gobernantes fabricando armas nucleares, destruyendo a diestra y a siniestra, al ser humano sigue sin importarle. Entonces, no es cierto, el ser humano siempre ha sido sanguinario, y realmente, pues cuando se escribe el Nuevo Testamento vivían también en medio de guerras, en medio de opresión, venían de años de cautiverio, estaban bajo el Imperio Romano. Entonces, si fuera como hacen querer creer los ateos, el Dios del Nuevo Testamento también sería un Dios sanguinario, que nos dijera también, destruye a todos. Entonces, más bien aquí la pregunta es, ¿cómo un Dios bueno, bondadoso y misericordioso? No hablemos de si existe o no, porque tomar esto como base para negar su existencia no es algo lógico, repito, ni lógica ni filosóficamente sostenible. ¿Cómo un Dios bueno da órdenes como estas en diferentes ocasiones a su pueblo? Los ateos se preguntan, dicen, ¿no es esto exactamente lo mismo que hizo Hitler? No es la eliminación de estos grupos étnicos, porque eran los cananitas, o sea, específicamente fue contra ellos, todos los habitantes de Canaán. El ateo dice, esto es una eliminación de un grupo de razas étnicas, es justamente lo que hizo Hitler con los judíos. Entonces sacan su espada y ellos presentan este argumento. ¿Cómo puede el cristiano atacar lo que hizo Hitler, pero defender lo que hizo Dios? Si básicamente es lo mismo. Es un punto muy polémico, como se podrán dar cuenta. Por eso no fue el primer tema que estudiamos, porque a lo mejor los otros han sido un poco más sencillos de resolver, y para mi gusto es de los pasajes o el pasaje más complicado de estudiar y de responder del Antiguo Testamento. La serie le hemos titulado Los problemas morales del Antiguo Testamento, porque hay pasajes como estos que moralmente parecen ser incorrectos, que parecen presentar a un Dios que no es un Dios moral, justo, bueno y misericordioso, como predica la palabra. Vamos a ver hoy entonces este tema que hemos titulado La masacre de Canaán, y entre paréntesis le ponemos cuando el Dios bueno dice, mátalos a todos, hasta el perico. Imagínate que el domingo se parara un hermano y dijera, hermanos, el Señor me dijo que matemos a los testigos de Jehová, a los mormones, a los musulmanes, a sus hijos, a sus bebés. Diríamos, este cuate está enchamucadísimo, ¿verdad? Está súper endemoniado. Pero vemos que es justamente lo que Dios le dijo a su pueblo aquí. Y peor aún, lo que la Biblia dice que su pueblo hizo. Aparentemente en este punto no hay salida. Tú puedes decir, no hay una respuesta que me pueda sacar de este gran conflicto, pero gracias a Dios sí la hay. Y hay dos respuestas posibles. Puede a lo mejor alguna de ellas no gustarnos mucho, pero de que hay respuestas, hay respuestas. Antes que ir a ver cada una, hay que aclarar que las dos están de acuerdo en que Dios eliminó a los cananitas como juicio por su pecado. Ahorita veremos lo que quiero decir o quiere decir la Biblia cuando hablamos de eliminar, porque hay dos posturas y es aquí lo que vamos a estudiar. Pero cualquiera de esas dos sostienen que la eliminación, ya sea que le demos el sentido de que los mataron a todos, o eliminación dándole el sentido de que los sacaron a todos, que es distinto, conquistaron su territorio y los hicieron huir y mataron al que peleó en medio de una guerra, nada más, las dos posturas están de acuerdo en que esta eliminación o expulsión vino por causa del pecado de los cananitas. Dios se lo dijo a su pueblo, no es por su linda cara de Winnie Pooh, porque canten como Barney, es por causa del pecado de ellos que yo los arrojo de estas tierras. Deuteronomio capítulo 9, versículo 4 es justamente el que nos narra la razón por la cual iba a venir esta eliminación o expulsión. Deuteronomio, este libro que muchos cristianos piensan que es el nombre de un dinosaurio. Dice Deuteronomio 9, versículo 1, Oye Israel,
tú vas a pasar hoy el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arrojará delante de ti. De aquí podríamos también hablar de las bendiciones de Dios, ¿no? Cuando Él nos da algo no es por nuestra linda cara, sino por su misericordia. O sea, Dios le dice, no es por tu justicia, sino que tú estás experimentando de mi gracia, pero realmente es porque el pecado de ellos es severo y no lo voy a tolerar más. Entonces es un juicio sobre estas naciones. Aquí la polémica, pues más que nada tiene que ver con la eliminación de las mujeres y de los niños, cómo Dios ordena esto, ¿no? Cómo concebimos esto a la luz de lo que la Biblia nos revela acerca de su bondad y misericordia. Y tenemos las siguientes dos opciones. Y yo la verdad, casi siempre cuando les he compartido en los diferentes mensajes una, dos o tres opciones, porque yo tengo que presentar todas las posibles respuestas, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer pues en apologética o cuando hay algunos puntos de vista doctrinales polémicos, y que cada parte tiene sus argumentos, pues se tienen que presentar las dos o tres posturas, y yo casi siempre pues sí termino decantándome por alguna de ellas, ¿no? Diciendo por esto y esto y esto, yo me voy más hacia esta versión. En este caso la verdad es que las dos pueden ser bastante viables, incluso pudo haber sido parte y parte, que sea parte de la primera y en ocasiones parte de la segunda. Realmente no me atrevo a decir fue esta o me inclino hacia esta postura, porque las dos pues tienen argumentos sólidos, ¿no? Y además pues la Biblia es muy explícita al respecto. Entonces, la primera pues enseña que todo lo que narra la Biblia en este pasaje de Samuel y en los demás ocurrió en forma literal. Que sí, mataron, o Dios mandó, aunque no lo hayan hecho, que mataran ovejas, vacas, niños, y de una forma muy literal, dice la Biblia, y hasta los que están tomando pecho. Si así fuera, dices, ¿cómo puedes tú resolver esta polémica? Bueno, el ateo de entrada tiene que salirse de esta discusión. Es el menos indicado para ponerse a atacar a Dios y decir, esto es algo malo y perverso. ¿Por qué? Porque si para él Dios no existe, y por lo general es el ateo el que tiene problemas con pasajes como estos, porque un cristiano que conoce a Dios y que ama a Dios, aunque no entienda, dice, Señor, bueno, hay cosas que no comprendo, que tú no me revelaste, dice Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas a nosotros nos fueron dadas a conocer para que las vivamos en nuestros hijos. O sea, lo que Dios está diciendo es, deja de fundirte la cabeza con lo que no entiendes. Si no te dije, y pon en práctica y estudia lo que sí te dije, porque hay mucho todavía de lo que sí te dije que todavía no entiendes y que no has puesto en práctica. Cuando acabes con eso hablamos, y cuando acabes con eso ya vas a estar en el cielo, en el milenio, y con mucho gusto te respondo todas tus otras dudas, ¿no? Entonces, esta fue mi posición mucho tiempo, aunque yo no había estudiado este tema. Para mí era un tema polémico y no me quedó nada más que decir, Señor, tú eres real, yo lo sé, yo te conozco y sé que tendrás alguna respuesta. Tú eres el juez y el Dios, yo no te voy a juzgar. Algún día tú nos enseñarás por qué, ¿verdad? Entonces, el que se pelea con pasajes como estos no es el cristiano que ama a Dios. Generalmente es el ateo que está buscando cómo pues pelearse con Dios o fastidiar al cristiano, demostrarle supuestamente que Dios no existe. Y aquí la cuestión es la siguiente: si Dios no existe, ¿cómo puede el ateo decir que esto está mal? Porque si Dios no existe, la pregunta es ¿quién determina qué es bueno y qué es malo? Si Dios no existe, caemos en el relativismo. O sea, lo que para mí es malo,
para ti puede ser bueno. Lo que para ti es bueno, para mí puede ser malo. Y entonces ya no habría un concepto universal, eterno y permanente de qué es bueno y qué es malo, sino que sería algo cambiante conforme pase el tiempo, de región en región, de cultura en cultura. Cada quien tendría sus conceptos de qué es bueno y qué es malo, y los autores de esta historia, los que llevaron a cabo, si pensaron que fue bueno, el ateo no tendría algún argumento sólido para decir eso estuvo mal según el punto de vista de quién. Para ti está mal, pero para ellos estuvo bien. El ser humano cree que es sofisticado, que ha evolucionado y que ha avanzado, y cuando le preguntas a un ateo si Dios no existe, ¿qué determina lo que es bueno y lo que es malo? Dice, bueno, el uso de la razón y la moral, el sentido común. Es una ilusión, es una utopía, es algo que no existe, no es cierto. Aunque quieran creer que esto es posible, no es así. Realmente lo que tienen de moral, lo que tienen de uso de razón, de sentido común, que les lleva a hacer el bien, es porque, aunque no crean en Dios, esos preceptos que ellos consideran como buenos son los que Dios en su palabra nos dijo que son buenos. O sea, indirectamente han recibido de otras personas o de la educación en casa, o de parte de los abuelos, o en la casa, o en la escuela, valores morales que fueron determinados por Dios, porque si Dios no existiera, no habría valores absolutos, sino, repito, solamente relativos, y caeríamos en este autoengaño de creer que podemos nosotros solitos, sin Dios, determinar qué es bueno y qué es malo. Las evidencias dicen lo contrario, y no estoy aquí queriendo hacer enredos filosóficos y caer en autoengaños o usar de clichés cristianos para justificar lo injustificable. No, vamos a hablar en nuestro tiempo acerca de este punto, usando un poco la razón y la lógica. ¿Podemos o no? ¿Tenemos la autoridad moral para decidir qué es bueno y qué es malo? Las evidencias, no la Biblia. Vamos a hacer un lado la Biblia. Están platicando un par de ateos y son honestos. La evidencia dice que no. ¿Por qué? Porque nuestros conceptos de qué es bueno y qué es malo en pleno siglo XXI cambian de región en región, de cultura en cultura, de familia en familia. Para algunos es malo tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Hay padres que le enseñan a sus hijos que es bueno. Para el ser humano que vive en Occidente es malo el matar a los demás. Para los musulmanes, bueno, no todos, pero un grupo de radicales que vive de Medio Oriente, es bueno deshacerse de los infieles. Mientras parte del mundo se indignaba cuando dos aviones se estrellaban contra las Torres Gemelas, fue el 11 de septiembre del 2001, otra parte del mundo les estaba festejando como si fueran héroes. Entonces, en pleno siglo XXI, el ser humano es incapaz de ponerse de acuerdo y definir qué es bueno y qué es malo, qué es correcto y qué es incorrecto. Son conceptos que van cambiando, y podemos ver ejemplos tan sencillos que revelan esta verdad. Actualmente, los hijos mayores de edad que salen en la noche, hablo de hijos que no son de familias cristianas, ¿a qué hora llegan a su casa aproximadamente? 3, 4 de la mañana, si llegan, ¿verdad? Hay muchas familias en que con que el hijo llegue, ya se dan por bien servido. ¿Cómo llegó? ¿Cuándo? ¿A qué hora? No importa, mientras llegue. Hace algunos años, Marisol, hoy somos puros, tú eres muy joven, pero más jóvenes que tú, y tus padres que fueron de otra generación, siendo o no siendo cristianos, tú, tus amigos, ¿a qué hora llegaban a casa? 6 de la tarde. Y los más liberales, 10 de la noche. A las 12 no se convertían en calabaza, los convertían en calabaza. De ahí viene el término, me van a calabacear, lo van a convertir en calabaza. ¿No? 12 de la noche era, y no tenía que ser cristiano para esto, O sea, no cristianos, 12 de la noche el cinturón y tómala. Imagínate 2, 3 de la mañana, no hombre, los desheredaban. Hoy a las 12 de la noche va empezando la fiesta. O sea, yo no estoy muy metido, obviamente, no muy metido, sino nada metido en este mundo, pero bueno, convivo con jóvenes y yo cuando iba a fiestas era directo a la fiesta, o sea, salía de casa y a la fiesta y de regreso a casa.
Y ahora no, ahora es la cena y el precopeo y el copeo y la party, la after party, la after party. Bueno, están de jueves a domingo en plena fiesta, llegan a su casa para bañarse si es que se bañan, para cambiarse de ropa y volver a la fiesta y a la fiesta de la fiesta y a la fiesta. ¿Cómo? Yo decía, pero a las 6 de la mañana. ¿A las 6 de la mañana llegaban? Entonces te tocó padres muy, muy liberales o muy buena onda según como lo quieras ver. No, antes una jovencita quedaba embarazada antes del matrimonio, le excomulgaban de la familia, la desheredaban, avergonzó a la familia. Hoy esto es algo que todo el mundo se da. O sea, el embarazo antes del matrimonio, las relaciones sexuales antes del matrimonio, nuestro concepto de qué es bueno y qué es malo no es universal ni permanente, va cambiando conforme pasa el tiempo y por eso la Biblia dice hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, porque Dios sabe perfectamente que nuestros conceptos son tan cambiantes que llegará el momento en el que a lo bueno le diríamos malo y a lo malo le diríamos bueno. Los narcotraficantes, ¿cómo eran vistos y son vistos todavía por parte de la sociedad? Como lo peor. Hoy para muchos son ídolos. Los narcocorridos, y ahí ves a jóvenes ridículos en vez de aborrecer ese estilo de vida, queriendo copiar el estilo de vida. O sea, no puede ser que ellos impongan hasta la moda. Que de repente, me acuerdo cuando agarraron a la Barbie que salió con una camisa, con un caballote aquí, y ahí ves a todos los, ¿cómo se les dice? A los mis reyes, ¿verdad? Con su camisa, con el caballote. Y aunque no tuviera lana, pues el caballo pirata que parece más bien como una mula, pero aquí andaban con la camisa, ¿no? Y digo, si a alguien le gusta y le quiere comprar, pues qué padre, ¿no? Pero se puso de moda. Y luego cuando agarraron al Chapo la camisa que traía, que era como de leopardo, así espantosísima, que antes un sector diría, ay, qué fea camisa, y ahí van todos también a comprar eso. Entonces se imponen modas. Vemos entonces con ejemplos tan simples como estos de la vida cotidiana que no tenemos la capacidad de definir qué está bien y qué está mal, porque ni siquiera ha durado una generación este concepto de qué es bueno y qué es malo. Van cambiando de generación en generación. Y no dudes que cosas que hoy vemos como malas, la siguiente generación las va a aplaudir, las va a promover, las va a permitir. Hace años la venta del alcohol era ilegal, ibas a la cárcel. ¿Cómo se llamaba este famoso mafioso? Al Capone, creo que él traficaba alcohol precisamente, ¿verdad? ¿Sí? ¿O me estoy confundiendo con uno ruso? ¿No recuerdan? ¿El americano? Ajá, y había uno ruso también, ¿no? Sí, él traficaba alcohol. Bueno, y ahora el alcohol lo venden en los Oxxos. Meten a muchos por la venta de drogas. En algunos años muy probablemente va a haber droga en los Oxxos. Tú puedes ir al Oxxo y decir, buenas tardes, quiero leche para mis hijos, jamón para mis hijos y un churrito de marihuana, por favor, para mí. Sí, señor, aquí está, y va a ser de lo más normal. Y hoy es no solamente malo, sino penalizado. O sea, tú vendes droga, incluso te agarran con cierta cantidad, aunque sea para uso personal, ya es un delito. Entonces, nuestro concepto de qué es bueno y qué es malo nos demuestra que no tenemos la autoridad, que no somos capaces de ponernos de acuerdo para establecer qué es bueno y qué es malo. Así que el ateísmo se queda sin argumentos y no tiene ninguna facultad ni autoridad para atacar pasajes como estos. Pues si Dios no existe, entonces ¿por qué esto está mal? Ahora, ¿cómo explica el ateísmo a la especie humana? ¿Cómo llegamos a ser los seres civilizados, desarrollados que somos mediante la evolución? ¿Y qué es lo que explica la evolución? Básicamente que, bueno, a través de la selección natural fueron prevaleciendo los más fuertes y fueron siendo eliminados los más débiles. El ser humano se fue adaptando a su medio ambiente y los más fuertes prevalecieron. ¿Por qué el ser humano es el que domina? Porque es el que desarrolló la inteligencia.
no somos tan fuertes como el oso, como el león, no trepamos árboles como los changos y no volamos como los pájaros, pero somos los que desarrollamos, según el punto de vista evolucionista y naturalista, los que desarrollamos el intelecto, los que desarrollamos la conciencia. Podríamos hablar de todo esto desde el punto de vista científico, como es imposible, ¿verdad? Y muchas cosas más, pero hoy no es el tema. Eso se los recomiendo en el MP3 de Dios y la Ciencia. Pero supuestamente llegamos a ser entonces la especie que domina. ¿A través de qué? A lo largo de la historia, dominar sobre el más débil. Y actualmente, si todos somos animales, y lo único que nos distingue de las otras especies es que tenemos cerebro, pero no somos especiales ante los ojos de Dios, no somos la creación de Dios. ¿Cómo puede el ateo decir que estuvo mal que el pueblo de Israel conquistara a los cananitas, que un animal conquistara otro animal, cuando actualmente hacemos lo mismo? Como animales, matamos otros animales. Y ya no hablo del secuestrador, el violador, el asesino. No, señor. El animal humano mata un animal, vaca, cerdo, pollo, gallina, y se lo come. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese derecho sobre ellos? Porque somos la especie más fuerte, es lo que ellos dicen. Entonces, al igual que él con la mano en la cintura mata a otros animales y se los come porque es más fuerte y lo necesita y no lo ve como malo, ¿cómo puede entonces catalogar como algo perverso que el pueblo de Israel haya dominado como un animal más fuerte a animales más débiles? Suponiendo todo esto, por supuesto, que solamente somos una bola de animales. Aunque yo estoy seguro que muchos de ustedes quisieran voltear con alguien y decirle, pues tú, quién sabe, mi hermano, ¿verdad? Pero no es lo que creemos, es lo que el ateísmo cree. ¿Me explico o no? No hay razón por la cual ellos puedan juzgar esto como algo malo, porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que ocurrió? Si Dios no existe, todos estos eventos no son hechos perversos, sino al contrario, serían hechos grandiosos, porque serían fieles ejemplos de su doctrina, la selección natural. Serían ejemplos de cómo el ser humano se fue sobreponiendo a las otras especies, al igual que hoy nosotros dominamos sobre las vacas y los gobernantes sobre los ciudadanos. Pues bueno, el pueblo de Israel dominó sobre ellos. Finalmente, si no hubieran hecho eso, no se hubiera seguido llevando a cabo el proceso de selección natural en el cual dominaba el más fuerte y no llegaríamos a ser la especie que somos. Entonces concluiríamos que en vez de condenar hechos como estos, el ateísmo debería de alabarlos y de decir, bravo, a través de hechos como estos llegamos a ser lo que somos. Pues serían únicamente ejemplos que ilustrarían su doctrina, su creencia. Entonces, aunque esto hubiera ocurrido así, el último que tiene el derecho de hablar del tema, de juzgar, de atacar, de criticar, es el ateo. Porque si Dios no existe, repito, entonces no hay forma de juzgar esto. Ahora, si Dios existe, vamos para allá. La otra posición la otra explicación, el otro punto de vista apologético acerca de este pasaje es que en realidad no murieron niñas, ni niños, ni mujeres en esas guerras. Pero esta primera posición que estamos estudiando, todavía no pasa a la segunda, sostiene, escucha esto, que aun si esto hubiera ocurrido en realidad tal cual se narra, aunque no hay pasaje que diga, y llegaron y mataron al bebé, y lloró y dijo cuñá, no hay pasaje que diga que esto ocurrió, pero el simple hecho que Dios dijera, vayan y maten mujeres, niños, y aún los de pecho, denles cuello, ya es algo que nos mete en aprietos. Aun si esto hubiera ocurrido tal cual se narra, el ateísmo tendría que quedar callado. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que él dijera lo metería en una contradicción. Déjame explicártelo. Si Dios no existe, ¿lo pueden juzgar? No. Si Dios no existe, estamos hablando de esto de una historia verídica, leyenda, no lo sé, pero que no pueden juzgar por la razón que ya explicamos. No pueden definir qué es bueno y qué es malo, y simplemente para el pueblo que escribió, que llevó a cabo esto es bueno, y él se calla porque no hay valores morales universales. Si Dios no existe, no puedes juzgar a quien no existe. Y si juzga a Dios por lo que hizo, ¿qué está concluyendo? Que sí existe. Es que yo no creo en Dios porque cómo Dios puede mandar esto, aquello y aquello y aquello y aquello y aquel otro. Ok, si tú no crees en Dios, búscate cualquier otro argumento, no este. No puedes usar un argumento para juzgar a quien no existe. Ahora, si Dios sí existe y ellos lo juzgan,
Aquí el punto es que ¿cómo pueden ellos juzgar al Creador Todopoderoso, al que hizo todas las cosas? Si yo juzgo a Dios, estoy implícitamente aceptando su existencia. Estoy aprobando o concluyendo que existe. Y si existe y Él aprobó estos eventos, nadie puede juzgarlo. Pues la Biblia dice, ¿cómo va a decir el barro al alfarero, ¿qué haces? ¿Y qué nos quedaría, como te dije al principio? Solamente confiar en sus razones y darle como rey soberano, por así decirlo entre comillas, el beneficio de la duda. Es como cuando alguna vez tú viste un ser que tú amabas y en el cual confiabas un poco raro, sospechoso, pero tú confías en esa persona y que dices, no sé qué estará pasando, pero en algún momento lo voy a entender. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Empieza a suponer, y suponer le lleva a veces a caer en engaños de los cuales se fracturan relaciones. Es que mi esposo no ha llegado y me dijeron que lo vieron hoy por la tarde sentado en una banca de un restaurante con una muchacha guapa y tenía unas flores y ya se tardó. Se me hace que me está poniendo el cuerno. Resulta que esa muchacha guapa podría ser una vendedora de seguros, podría ser un agente de bienes raíces, podría ser una ejecutiva de ventas de una agencia. Las flores eran para ti y tu esposo no ha llegado porque está poniendo rosas en el cuarto de un hotel que él preparó para llevarte sorpresivamente, entregarte las rosas y el documento que él adquirió esa tarde con esa muchacha a tu favor, el cual te concede un beneficio en caso de que él parte y se preocupó por tu seguridad, o un documento que dice que ahora tú tienes esta propiedad o que tienes este auto. Imagínate que llega tu esposo por ti a casa para llevarte a aquel lugar y armó todo eso y tú lo agarras a sartenazos, infiel, viejo, desgraciado, no llegaste, etcétera, etcétera. Tú no puedes adelantarte hasta que no tienes todas las cartas sobre la mesa, ¿me explico? Lo mismo es con Dios. ¿Quieres juzgar a Dios? Primeramente tienes que ser Dios. ¿No estás de acuerdo con Dios y le quieres preguntar? Espérate a que estés en su presencia, en la presencia del Todopoderoso, y entonces dile, Señor, siempre tuve una duda. ¿Por qué tu palabra dice esto? Señor, explícame. Y estoy seguro que Dios tiene una explicación para nosotros. Mientras, como te dije hace rato, no cuestiones aquello que no nos fue revelado y preocúpate por aprender lo que sí tienes revelado y que todavía no vives, lo cual seguramente es demasiado. ¿Qué explicación podríamos dar de acuerdo al primer punto de vista que acepta que estos pasajes son literales? O sea, que independientemente de si los mataron o no, Dios sí les dijo, mátalos, mujeres, niños, vacas y hasta el perico. ¿Qué explicación se podría dar si aceptamos esta primera posición? Repito, no puedo juzgar a Dios. Si creo que no existe, tiene que ser por otra razón, no por esto. Si me enojo con Él por esto, entonces no es un argumento válido para negar su existencia. Más bien, estoy aceptando su existencia, pero más bien no comprendo algo de Él. Entonces, no es, ¿cómo se le dice? Honesto que yo diga, como no entiendo algo de Él, concluyo que no existe. Que no entiendas algo de Él únicamente significa que no entiendes algo de Él, pero no significa que no existe. ¿Cuántas veces no has entendido a tu esposa? O a tu esposo, o a tus hijos, o a tus padres. ¿Y qué te lleva a concluir eso? No lo entiendo, mas no concluyes, no existe porque no lo entiendo. Tengo que tratar de comprender mejor sus razones. Pero no, el hecho de que esté inconforme o en desacuerdo no significa que esa persona es una utopía, un invento. Entonces el hecho de que algunos ateos no estén de acuerdo con esto no es suficiente razón, ni tendría que ser argumento, como ya dijimos, para que ellos nieguen la existencia de Dios. Porque más bien, al contrario, si ellos dicen, no estoy de acuerdo con esto, ¿cómo Dios pudo permitir esto? Están aceptando su existencia. Y si acepta su existencia, la existencia de un Dios, que significa que es el juez, el creador de todo lo que existe, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Humillarnos delante de Él y decir, Señor, no entiendo, a lo mejor hay una probable explicación que ahorita voy a dar, pero aún si esa no me dejara 100% satisfecho, Señor, te conozco, te creo, te amo, eres Dios y confío en que algún día, como el esposo o la esposa, me abrirás la puerta de la habitación y me dirás, fue por esto. Y en vez de enojarme contigo, diré, gracias. Y voy a sonreír. ¿Cuál es la explicación?
que se da a este pasaje desde esta perspectiva, desde la perspectiva que así ocurrió o así lo mandó Dios. Bueno, el problema con este pasaje no sería la moral de Dios. Voy a explicarlo. El problema sería la perspectiva terrenal y contaminada con la cual el hombre está juzgando pasajes como estos. ¿Con qué perspectiva analizamos este pasaje? Dije terrenal y contaminado. O sea, el ser humano se indigna porque dice, ¿cómo Dios mandó que mataran a esos niños y a esos bebés inocentes? ¿Por qué Dios permitió eso? Porque el ser humano, en su perspectiva terrenal, concluye, les fastidió la vida. Pero cuando miramos a través de la perspectiva divina, que ya no es terrenal, sino eterna y sobrenatural, entonces nuestra conclusión es que no les fastidió la vida, porque al morir fueron a la presencia de Dios. Realmente no les quitó la vida, les dio la vida. Más si tomamos en cuenta que este grupo de personas a los cuales se les juzga, que son los habitantes de Canaán, todas estas tribus, eran sumamente idólatras y a uno de sus ídolos ellos sacrificaban a sus propios hijos. Moloc es el nombre, entre otros. Mataban a sus hijos. Si el hijo no moría, ¿qué es lo que pasaba? Que al crecer iba a heredar las prácticas idólatras de sus padres, ibas a matar a lo mejor a sus futuros hijos, iba a hacer cosas abominables ante los ojos de Dios, y al morir, ¿a dónde iría? ¿A dónde iría? Al infierno, a la perdición eterna. Entonces, la perspectiva terrenal dice, qué injusto Dios, porque pudieron vivir 80 años, 90 años y les quitó su oportunidad. Dios dice, espérame tantito. Yo, el soberano de la creación, el que tiene pensamientos y caminos más grandes que los tuyos, no estoy viendo que Él va a dejar de vivir 80 años. Estoy viendo que ese niño que está perdiendo la vida, no lo están matando, lo están rescatando. Pierde 80 años en la tierra, pero gana la eternidad. Y un cristiano que cree en Dios y que ama a Dios dice, Señor, está bien. No parece a primera instancia lo más bonito, pero si así son las cosas, adelante. Te voy a contar un caso. Yo tengo una tía de la familia Bermúdez, y aunque ya falleció hace mucho tiempo, hablo de ella en tiempo presente porque está viva, más viva que nosotros en la presencia de Dios. Ella muchos años, debido a su posición privilegiada económicamente, no era una mala mujer, amaba a mucha gente, ayudaba a mucha gente, entre ellos a nosotros, pero ella no amaba a Dios. Ella creía en Dios, pero no buscaba a Dios. Un año antes de partir, ella se enferma y entra al hospital por algo aparentemente simple y termina saliendo bien y vive así durante un año. Ese encuentro con la muerte muy cercana, que ella cuando salió no esperó que se reencontraría, pero lo que voy es que haber entrado esa primera vez la hizo meditar en que no es Dios, que el dinero no compra la vida, que algún día tiene que partir. Mi tía Luz, que ustedes conocen, que se congrega aquí, que creo que le agarró el tráfico porque siempre viene y ahora no está, fue testigo de un cambio radical en su vida, su último año de vida. Ella le comparte del Señor, ya conocía, pero vuelve a compartir, ella recibe a Cristo. Y mi tía Luz vivió con mi tía Tere el último año de su vida en su departamento, y la veía en las noches de rodillas orando a Dios, leyendo la Biblia, buscando al Señor, y cambió muchas cosas que ella sabía que no agradaban a Dios este último año de su vida. Ahora, no es de que, Señor, te voy a buscar para que me sanes, porque después de que ella salió la primera vez, aparentemente todo estaba en orden. Entonces, ese año fueron frutos realmente, como Juan Bautista decía, dignos de arrepentimiento. No sé si me explico. No es de que como en un año me tengo que operar y a lo mejor me muero, te voy a buscar para que me libre, Señor. No, ella estaba bien. Y cuando vuelve a entrar es únicamente porque le iban a quitar una bolsita a través de la cual se llama diálisis. Libraba, diálisis cuando te cambian la sangre, ¿no? No, entonces tiene otro nombre. En esta bolsita ella descargaba algún líquido del hígado, algo por el estilo, y pudo haber seguido así toda su vida o muchos años más, pero un médico le dice, ¿sabes qué? Pues hay una nueva tecnología, le decían el médico plomero, en vez de la bolsita te ponemos un tubo, te quitas la bolsita y cada año o 2 años, no sé si te cambia el tubo y no pasa nada, y entra para eso. Como entrar a una cirugía plástica, ya la enfermedad había sido solucionada, el virus, la bacteria, lo que sea que estaba, se había ido y todo estaba arreglado.
en esa operación se infecta el hígado. Ella, antes de entrar, deja una carta a la familia donde dice cómo quería que distribuyeran sus bienes, y donde ella dice: familia, sigan echándole ganas, unidos, buscando a Dios, etcétera, los amo, estén tranquilos por mí, yo sé quién soy y a dónde voy. Aunque todo parecía que era una operación de rutina, ella tuvo seguramente algún presentimiento y esconde esta carta en su caja de joyas, su caja fuerte. Por alguna extraña razón supo que es de lo primero que alguien de la familia buscaría, ¿verdad? Y entra al hospital y, para no hacerte el cuento largo, no salió, nos dolió mucho, la queríamos mucho, todos. Era una tía increíble, una hermana increíble, le pegó a toda la familia, pero yo sé que el Señor se la llevó y que todo ese último año de proceso fue para que ella se encontrara con Él. Y si me dices: ¿estás feliz de que se haya ido? No, no estoy feliz, me duele y la quisiera tener aquí, pero pienso que es mejor que yo deje de disfrutarla 20, 30, 40 años, pero que la tenga en la eternidad, o que nunca se hubiera enfermado, y al no enfermarse jamás se hubiera quebrantado y hubiera seguido en su propia seguridad por su dinero, lejos de Dios, y la tuve 50 años más, pero la perdí eternamente. Escojo la primera opción y digo: Señor, no me encanta, pero yo no soy Dios, yo no la pude convertir. Si esta era la forma en la que tú ibas a quebrantar su corazón, gloria a tu nombre, y adelante. Entonces, algo similar es lo que ocurre aquí. Puede a primera instancia causarnos conflicto, pero cuando lo miramos a través de una perspectiva eterna, las cosas cambian. Estos niños, hermanos, en el supuesto caso que aceptemos que fueron eliminados, o que no fueron, pero que Dios ordenó hacerlo, desde el punto de vista eterno y sobrenatural de Dios, concluiríamos, si nosotros creemos en la eternidad, que en realidad fueron rescatados de ser ofrecidos en sacrificio a un ídolo, rescatados de convertirse en lo mismo que sus padres, rescatados de la perdición eterna, rescatados de ser juzgados. Dejarlos vivir era en realidad una matanza a largo plazo. Dejarlos vivir era una matanza a largo plazo, porque era: ¿sabes qué? Vivirás algunos años más, pero al partir te perderás por siempre. En cambio, al partir de pequeños, según lo que establece Romanos 2:2 en adelante, ellos tienen la vida eterna, porque ahí dice que el que no tiene ley es ley para sí mismo, y que el día del juicio su conciencia les va a acusar o defender, que sus razonamientos van a ser los que los van a acusar. Ahora, mucha gente interpreta muy mal este pasaje, porque dice: lo que aquí establece es que todos van a ser juzgados, aún aquellos que no escucharon la palabra, aún aquellos niños, si no entregaron su vida a Cristo, van a la perdición eterna, y lo único que aquí establece es que su conciencia los va a acusar, y realmente, como no hay nadie bueno, su conciencia no puede defender a nadie. Pero hay un punto de vista que están pasando por alto. Aquí dice: acusándoles o defendiéndoles su conciencia y sus razonamientos. Y al decir o defendiéndoles, Dios establece que hay la probabilidad de que en muchos casos la conciencia de algunos, como estos pequeños que no tuvieron conciencia del bien y del mal, algunos adultos que no escucharon la palabra, les va a acusar, pero estos pequeños que jamás tuvieron plena, capacidad de discernir qué es el bien y qué es el mal, aplica que su conciencia les va a defender. Entonces ellos van a ser rescatados en la eternidad, y también para ellos va a aplicar, o también a ellos se les será imputada la justicia por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que ocurre con el pueblo de Israel? Vemos en el libro de los Jueces que no eliminaron a todos los cananitas, que a muchos los dejaron vivos, y esos que dejaron vivos son los que después los conquistaron. Entonces fue un dañar o perder. Porque si hubieran eliminado a todo, era: Señor, ahí te los mandamos, 1, y 2, nadie nos va a conquistar después. Ellos buscan el camino cómodo, los hacen tributarios en vez de expulsarlos, que es la otra opción que veremos, yo creo que ya la siguiente semana. Ahorita voy a adelantar un poquito de qué se trata. En vez de expulsarlos o eliminarlos, dijeron: pues aquí que se queden, pero que trabajen para nosotros. Y esos pueblos que no conquistaron, después los terminaron conquistando a ellos. Por eso es perder, porque se perdieron ellos y perdieron a Israel. ¿Sí me explico? Por su desobediencia.
Entonces, si así hubiera sido, repito, el problema no sería la moral de Dios, sino la perspectiva del ser humano con el cual está juzgando las cosas. Y la respuesta a la pregunta ¿por qué Dios lo permitió? Sería similar a la respuesta de la pregunta ¿por qué Dios permitió que su iglesia fuera perseguida y asesinada? Es el mismo problema moral. La diferencia es que en este pasaje Dios ordena que los persigan, y en el libro de los Hechos, Dios, siendo todopoderoso y pudiendo impedir que los persiguieran, no lo hizo, lo cual, según el punto de vista de muchos, podría convertirlo en cómplice. ¿Cuál es la respuesta? Dios permite que su iglesia sea perseguida porque a través de eso van a todo el mundo, huyendo, y al huir predican la palabra, y al morir no morían, vivían. Y a la luz de la eternidad, esto no es una tragedia, esto es una bendición. De ahí que Pablo dijera, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, Pablo, que estaba tan convencido de la eternidad, decía, ¿sabes qué? Yo preferiría estar muerto. O sea, yo imagino que Pablo se enferma de algo terminal y llega alguien a orar por su sanidad. No, ni se te ocurra. O sea, prohibida la entrada a los que tienen dones de sanidad. Largo, él quería morirse. Y tú dices, esto es absurdo. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva no ha sido renovada, nuestro entendimiento no ha sido renovado conforme a la palabra de Dios. Y entonces no comprendemos algunas cosas. Yo recuerdo hace algunos años que unos hermanos fueron a orar ya por una persona de edad avanzada que tenía muchos problemas y que le dicen a un pastor de Vida Nueva, vamos a orar por fulano de tal para que Dios lo sane. Y dice, ¿cuál para que Dios lo sane? Hay que orar ya para que se pinte. Y que yo, con una mente no renovada, dije, qué falto de misericordia, ¿no? Qué duro de corazón, cómo ya para que se pinte. Pero él, con una mentalidad renovada, decía, ya para qué sigue sufriendo aquí, para qué sigue en una vida miserable, ya que se vaya a disfrutar la presencia de Dios. Es como que de repente tú vas de vacaciones a Europa, 6 meses todo pagado, y tu vuelo de repente por emergencia tiene que aterrizar en Zacatlán de las Tunas. ¿Te quisieras quedar ahí? Y que oraran porque tú te quedaras ahí. Tú dirías, no hombre, yo quiero que oren para que se arregle el avión y ya me vaya a Europa. ¿Para qué quiero estar aquí? Cuando tú realmente crees. Ahora, si tú crees que no existe Europa y que todo lo que existe es Zacatlán, dices, aquí me quiero quedar, ¿no? Porque qué tal que no hay nada más que Zacatlán de las Tunas. Pero cuando tú crees que exista donde vas a ir, dices, no, yo me quiero ir para allá. ¿Por qué mucha gente se aferra a este mundo? Porque cree que este mundo es todo. Y por eso, por favor, ore por mí, sufre, se enojan con Dios. ¿Por qué Dios no los sanó? Apostatan, porque para ellos este mundo es su Zacatlán de las Tunas. No existe nada más. Pero cuando tenemos esta mentalidad renovada por el Espíritu Santo, un entendimiento renovado, entonces decimos, no, yo no quiero quedarme aquí, yo quiero que arreglen el avión para pintarme esos 6 meses maravillosos. Que en esta ilustración no son 6 meses, es la eternidad. Y por eso este pastor, como creía en la eternidad, decía, no, ya que se vaya la presencia de Dios. Y es lo que Pablo decía, yo no me quiero quedar aquí, porque yo sé lo que viene después, y yo quiero estar con el Señor. Pero si el Señor quiere que me quede aquí para beneficio de ustedes, para predicar su palabra, pues estoy dispuesto. Y por eso cuando lo amenazaban, era la iglesia primitiva, niega a Cristo, te matamos. Mátame. No decía, no, por favor, sí lo niego. No, me haces un favor. Te voy a quitar la vida. Tú no puedes quitar la vida. Cuando tú me mates, comienzo a vivir. Te conviertes en cómplice, no de una maldición, una tragedia, sino de una bendición. Y por eso Dios permitió las tragedias sobre la iglesia primitiva, la persecución, porque esta iglesia no lo consideró jamás como una tragedia. Les dolía y extrañaban a sus seres queridos, pero sabían a dónde iban. Y Pablo dice a los tesalonicenses que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos esperanza, la esperanza de la resurrección, la esperanza de la vida eterna. Entonces, la misma respuesta que damos a por qué Dios no lo impidió y por qué Dios no rescató a Esteban. ¿Y por qué no rescató a Santiago, el apóstol? No el hermano de Jesús, sino el otro, que fue el primer martirizado de los apóstoles. Porque para Dios no es tragedia. La Biblia dice que es estimada ante los ojos de Dios la muerte de los santos. Es en el momento en el que papá e hijo, papá e hija se van a reencontrar. Imagínate que tú tienes un hijo, una hija, y de repente te lo arrebatan 15 años. Y un día te dicen, lo hemos encontrado. Y se van a reencontrar. Pero para reencontrarse, uno de los dos, supongamos el hijo para hacer más parecido el ejemplo,
el hijo vive en otro país y va a tener que vivir a este país, pero va a estar con un padre amoroso. Imagínate que fueras millonario, le va a dar todo lo que necesita, amor, le va a enseñar del Señor, etcétera, etcétera, y el hijo está solo, arrumbado, sin amor, sin dinero, y le dicen, tienes que dejar lo que tienes aquí. ¿Qué diría el hijo? ¿Cuándo me voy? Y sería un encuentro maravilloso. Y lo mismo es con Dios. Somos sus hijos, que al igual que este ejemplo, vivimos en un mundo arruinado, y de repente nos dicen, vas a ir con tu Padre al reino de los cielos, a estar en su abrazo, en su amor, en su presencia, en un lugar donde no hay más lágrima, no hay más dolor. ¿Quién, hermanos, puede considerar esto como una tragedia? Solamente el que no cree, el que no ha entendido nada. Y la misma respuesta aplica para los niños. Si creemos lo que les esperaba a esos niños y lo que recibieron a través de este acto y misericordia, decimos, pues bueno, tal vez no sea la mejor de las maneras para nosotros, pero Dios, si tú en tu soberanía así lo decidiste, y al momento que partieron a tu presencia, gloria a tu nombre. El problema es que el ser humano vive tan lejos de Dios, somos tan apáticos, tan religiosos, tan mecánicos, tan rutinarios en nuestra comunión con Él, que hemos dejado de creer en Él, de creer en lo espiritual, que existe un mundo espiritual, que existe un reino de los cielos, que existe un Dios, que existe lo sobrenatural, que existe la eternidad. Porque aquel que cree, repito, puede decir como Pablo, cuando sabe a dónde va, que el morir no es algo a lo que le teme, es ganancia. Su vivir es Cristo. Si tú le tienes miedo a la muerte, hermano, necesitas examinar los cimientos de tu fe. Porque primera de Juan capítulo 4 dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el perfecto amor, y habla del amor sacrificial de Cristo, echa fuera todo el temor. Y esto puede aplicarse de muchas formas. Aquí en la vida yo no tengo miedo. ¿Por qué? Porque descanso en el amor de Dios. Si dio a su Hijo unigénito, dijo Pablo en Romanos 8, ¿cómo no dará también todas las cosas? Y si algo malo permite que pases, porque va a obrar a mi favor. Y el día que yo parta, descanso también en su amor sacrificial. ¿Y a dónde voy? Y tampoco le tengo miedo a la muerte. Pues puedes tener otras preocupaciones. Yo, por ejemplo, si antes de casarme, decía, si me atropello de un tráiler, me llorarán mis padres y mis hermanos, pero sé a dónde voy, ¿verdad? Ahorita no tengo un miedo a la muerte porque sé que voy a la presencia de Dios, pero tengo muchas ganas de poder instruir a mi hijita en los caminos de Dios, de disfrutar muchos años más de matrimonio, de serle un buen ejemplo, de verla servir a Dios. Si no viene el rapto antes y Dios permite que se case cuando tenga 40 años de edad, entregarla en el altar. Y eso podríamos decir son mis miedos, entre comillas, mi preocupación, o la razón por la cual digo, ay, me perdería todo esto, ¿no? Digo que sé que recibiría cosas mucho mejores. No es que no quiera partir por un egoísmo, un amor a mí mismo, de que yo quiero ver, sino más bien es un amor hacia ellas. Yo quiero estar con ellas, yo quiero caminar con ellas, y creo que Dios tiene muchos planes más con nosotros todavía, pero en cuanto a mí corresponde, yo sé perfectamente a dónde voy, y por eso el morir no es algo que diga, no, me preocupa, me estresa. Algún día de algo me tengo que pintar, pero sé ese día a dónde voy. Cuando tú sabes a dónde vas, ya no hay miedo a la muerte. Si hay miedo a la muerte, entonces, repito, tienes que analizar dónde estás cimentado, y probablemente por eso pasajes como estos te conflictúan. Cuando crees en la eternidad, cuando crees en Dios, aun cuando a veces no entiendas, puedes decir, Señor, sé que tú tienes una respuesta. Vamos a orar y veremos la siguiente semana la otra posición o la otra postura. ¿Qué es lo que enseña? Y tiene muchos versículos que la respaldan. Que Dios nunca los ordenó eliminar, sino expulsar. O sea, si yo entro y te me opones, pues te voy a tener que dar cuello. Pero si sales corriendo, o como Rahab reconoces a Dios, Dios extendía su misericordia. Es una posición bastante interesante, y te preguntarás en medio de esto, oye, pero aquí estamos leyendo textualmente que Dios dijo, y hasta los niños de pecho. Entonces, ¿qué hay con estos pasajes? Bueno, los teólogos que se han especializado en estudiar estos pasajes
desde un punto de vista apologético, más bien aquellos que se han metido en las cuestiones de apologética, aunque no lo creas, tienen respuestas que para algunos pueden ser convincentes. Como les dije al principio, para mí las dos posturas tienen mucho peso. Toda la vida yo había creído la que acabo de enseñar, es la que yo me inclinaba. Pero está esta otra que acabo de aprender y digo, híjoles, también está interesante. Pero ¿cómo? Si aquí dice que Dios le dijo a los niños y las mujeres y las vacas y a todo mundo. Dios lo dijo, sí, pero, y pero es lo que veremos la siguiente semana. Vamos a concluir con esto. Le pongo pausa aquí a la grabación.